Señores, no es que uno tenga boca de chivo, pero hay cosas que son elementales. Yo creo que las cosas siempre hay que aterrizarlas, aplicarle la lógica. Cuando se anunció esta resolución de la CISARRIL que permitía que el asegurado directo ahora pudiera incluir a sus sobrinos, a los tíos, y que pudiera incluir a los hermanos o a cualquier persona que dependiera directamente de él. Aquí pues nos hicimos la pregunta sobre la sustentabilidad financiera de esa propuesta. La había planteado en principio en mis comentarios, celebrando porque uno quisiera que esas cosas pudieran materializarse. Pero también decía que si eso se determinó y se pudo estudiar que no iba a afectar, que no iba a hacer colapsar el sistema contributivo, pues que fuera bienvenido. Y más o menos este fue el tono de Anibelca. Se planteaba más directamente el cuestionamiento sobre la sustentabilidad financiera de esto, creo que Pablo, María Elena también. Entonces, señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no estamos todos los días recibiendo quejas de los afiliados actuales de la Seguridad Social, que ahora cuando usted va a una farmacia, no importa la ARS a la que usted pertenezca, hasta porque el nombre del médico no está completo. Mira que aquí nada más está el apellido del médico. Y ahora necesitamos el nombre completo del médico. Ah, caramba, pero los médicos siempre lo que ponen es una firma y un sello y una cosa. Pero mira, ahí más o menos se distingue el apellido del médico. Sí, se distingue el apellido. Entonces usted me va a dar unos minutos que por el apellido usted me dice la clínica donde él trabaja y ahí lo buscamos. Bueno, y entonces ahí usted se va para la tómbola a ver si ese médico está autorizado. Es de lo que ellos autorizan, porque no importa que tenga ese cuarto, no importa, no. Vamos a ver. Perfecto. Miren, todas son trabas que lo que buscan en el fondo es la sustentabilidad financiera, porque se sabe que muchos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de estar buscando medicamentos todos los días, aunque uno no lo necesite, o si tuviéramos la necesidad de ir todos los días a una consulta determinada, aunque uno lo necesite, la gente, entendiendo que con eso está usando su recurso, pues lo hace. Es igual que mucha gente que va a un lugar y come más de la cuenta, come para hacerse daño, pero come diciendo que tiene que aprovechar lo que invirtió ahí, que tiene que darle duro a eso, porque eso le costó un dinero y para aprovecharse come y bebe sin control, haciéndose daño. Entonces, estamos luchando contra esas trabas y todos los días aparece una que otra denuncia contra esas trabas. Oh, señor, no tenemos un contributivo que esté dando plena satisfacción, tal vez nunca la dará, pero que la gente más o menos en un porcentaje alto exprese esa satisfacción, y a eso entonces le vamos a añadir ahora todo este paquete. Es como si dijéramos que éramos muchos y ahora acaba de parir la abuela. Es lo mismo. ¿Sobre qué base se justifica esto? Bueno, tenemos que buscar la universalización de la seguridad social. Hermano, pero esa universalización de la seguridad social, usted no me la puede buscar sobre la base
de deteriorar la calidad del servicio que recibe el afiliado directo, el contribuyente directo. No puede ser sobre esa base. ¿Por qué? Porque el contribuyente directo no tiene que cumplir roles que son del gobierno. No, que el que no pueda pagar un seguro, eso no se le puede cargar al contribuyente directo. Eso tiene que asumirse de otra manera. Pero bueno, ¿qué podemos alegar? No, el contribuyente directo ahora va a pagar, porque él puede incluir, pero al incluir él va a... Él tiene que pagar 900 pesos por cada incluido. Es decir, él va a pagar 900 pesos, pero uno sabe que, bueno, señores, 900 pesos se van en el sillón donde la gente está sentado en el hospital o en la clínica. En el sillón ahí sentado en la clínica está produciendo ese gasto. Lo está produciendo, es decir, que de que lo consulten, etcétera, ya ahí se han agotado los 900 pesos que se pagaban o se pagaron adicionalmente por esa persona. Los otros servicios que requiera, ¿de dónde lo vamos a procurar? Deteriorando lo que están. Cuando le preguntamos a la ministra Altagracia Guzmán sobre ese tema, ella dijo que eso contribuiría con, contrarrestar un poco la informalidad. Yo no lo veo así. Yo lo veo contrario. Yo lo veo por el contrario. Señores, nosotros tenemos que privilegiar la formalidad. ¿Qué quiere decir privilegiar la formalidad? ¿Qué estímulo tiene tener un empleo en la República Dominicana? ¿Cuál ustedes creen que es el estímulo que tiene tener un empleo? ¿El sueldo? No, porque mucha gente sabe, sobre todo la gente que tiene ingresos de salarios mínimos, que buscándosela en cualquier cosa puede ganar lo mismo que se gana con ese sueldo o puede ganar más. Lo que eso no le da es ciertas seguridades. Lo que esa persona sabe es que si se le enferma a un niño, entonces se ven aprietos, porque tiene que buscar un dinero que no tiene ahorrado para darle atención médica. Entonces ya, sobre todo, la gente que ya organiza, que tiene familia, dice, no, espérate, yo tengo que tener seguro. Y si tengo un empleo formal, incluso yo mantengo mi empleo formal, porque eso es lo que me da esa oportunidad. Esa es mi ventaja comparativa en un empleo formal. Ahora bien, si yo esa ventaja comparativa la elimino, y una persona que pudiese estar en la economía informal también va a ser asegurada, pero va a ser asegurada a costilla del que está en la economía formal. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No, yo lo que estoy es deteriorando la economía formal. Entonces, todo esto porque hoy hay un comunicado, hoy está la posición de estas asociaciones, pero todo el mundo sabe que las reacciones nuestras fueron inmediatamente después del anuncio. Es decir, que no conocíamos esto que se ha producido hoy. ¿Qué está planteando la asociación, la asociación que agrupa, que se llama ADAR? ADAR es la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud. ¿Qué está planteando? Que no es posible que el organismo creado por la Ley 8701 para velar por el fiel cumplimiento de la misma emita y publique normativas que atentan contra el sostenimiento del sistema dominicano de la seguridad social y de las instituciones que lo conforman. Las dudas de algunos sectores sobre los resultados de esta resolución en la siniestralidad y sostenibilidad del seguro familiar de salud, pero nuestros estudios técnicos no avalan estas dudas.
Bueno, eso es la respuesta debe ser la respuesta de la CISARRIL. Pero en definitiva, señores, ellos están advirtiendo que esto hará colapsar el sistema contributivo. Hará colapsar el sistema contributivo. Vamos a escuchar a las autoridades, vamos a ver si CISARRIL puede explicar en qué basó esto. ¿De dónde diablos va a conseguir los recursos para sostener esto? Porque estamos hablando que a costilla del régimen contributivo. A costilla del régimen contributivo. ¿Qué va a pasar con un empleado que tiene unos ingresos limitados y ahora a esos ingresos limitados le vamos a poner esas cargas? Que las cargas las sustente él. Bueno, la verdad es que él en su salario monetario, en la parte monetaria de su salario, la va a disminuir. Y eso también se va a reflejar en su vida cotidiana. Creíamos que incluso esta medida había sido consensuada, que esta medida debió ser llevada al Consejo Nacional de la Seguridad Social y esta medida debió ser consensuada y discutida con todos los sectores que intervienen en la seguridad social. Es muy bonita, me parece muy populista. Con populismo no se ha resuelto absolutamente nada. Siempre he sustentado que para mí el mejor sistema hospitalario es el sistema hospitalario autogestionario. El autogestionario. Es un sistema que ciertamente cobra por los servicios que brinda. Es un sistema autónomo. Es un sistema que incluso tiene estímulo para los médicos que trabajan en ese sistema. Pero los médicos que trabajan en el sistema no hacen huelga. No hacen huelga porque son contratados directos del hospital. Para cancelar a uno de esos médicos si no cumple, no hay que ir donde la ministra o donde el ministro y que si está pegado políticamente nadie lo puede cancelar. Si es un dirigente importante, nadie lo puede cancelar. Si es un dirigente gremial, nadie lo puede cancelar. No, en esos sistemas autogestionarios funcionan de otra manera. Ahí se sabe que usted tiene que cumplir. Y me encanta que la gente cumple porque también tiene incentivos, que incluso se anunció que esos incentivos se van a revisar. Yo creo que lo que está funcionando bien, no hay por qué cambiarlo, mejorarlo, pero no cambiarlo. Si esos incentivos pues han sido parte del funcionamiento y de la operación de esos hospitales, que se mantengan. Y esos hospitales le brindan servicio a muchas personas que carecen de recursos. Pero ¿y cómo lo sustentan? Bueno, cobrándole a lo que pueden pagar. Cobrándole a lo que pueden pagar y entonces usted tiene recursos para ejercer la solidaridad con el que no puede pagar. Si eso no fuera así, esos hospitales fueran el mismo caos que reina en los hospitales públicos. El mismo caos que reina en los hospitales públicos, que ahora tal vez con estas medidas empiece a cambiar. Son las 7:14 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, hoy está convocada una huelga de 12 horas, una huelga general en Venezuela, que es parte del capítulo de las acciones que decidió la oposición para procurar una salida ante lo que es la ruptura del orden institucional por parte del gobierno que encabeza el presidente Maduro. El próximo domingo está convocada una reunión para un supuesto diálogo en Isla Margarita, pero la oposición ha anunciado que no va a ese diálogo, es decir, no va a ponerse de mojiganga, porque Maduro no cree en diálogo, el chavismo no cree en diálogo. No cree en diálogo. Es decir, lo que hace es utilizar los espacios
de diálogo para ganar tiempo, como quiere hacerlo esta vez, para postergar la posibilidad de que el referendo se haga antes del 17 de enero, porque habrían unas implicaciones distintas a si se hace en una fecha posterior. Ayer escuchábamos tanto a Henry Ramos Alup, que es el presidente de la Asamblea Nacional, a Jesús Chuo Torrealba, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, y a Enrique Capriles, todos coincidiendo en que no iban a este diálogo del día 30 convocado por un enviado de su santidad. No se van a poner de mojiganga. Ese diálogo, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. La voluntad de diálogo, el gobierno tiene que demostrarla restableciendo el orden institucional sin ninguna condiciones, colocando claramente el camino del reverendo revocatorio que se está aplicando en función de la Constitución chavista, en función de la Constitución bolivariana, porque ahora se han puesto de espalda a la Constitución moribunda que Chávez modificó, a la Constitución que se supone que iba a cambiar la vida democrática de Venezuela. Esa es la Constitución que se está aplicando para la convocatoria del referendo revocatorio, y contra esa Constitución es que ha conspirado el chavismo. En la agenda de la cumbre iberoamericana no está lo de Venezuela, pero desde luego que eso no se puede ignorar. Eso no se puede ignorar. Yo sé que la República Dominicana, por la solidaridad debida por Venezuela, que en sus buenos tiempos siempre fue muy solidaria con nosotros. Y hay que recordar que no solo en la época de Hugo Chávez, porque lo de Hugo Chávez fue Petrocaribe, pero con don Carlos Andrés Pérez estuvo el Acuerdo de San José, que daba también algunas facilidades, sobre todo orientadas al desarrollo. Entonces, en el caso de Petrocaribe, eran facilidades de financiamiento que en un momento determinado a la economía dominicana le sirvieron de respiro. Entonces, esa situación nos ha puesto a nosotros siempre en un trato muy, muy cuidadoso con Venezuela. Fíjense que hay varias democracias que se han pronunciado, que han expresado su preocupación. Nosotros hemos estado en silencio. Aquí en la cumbre, abogando por un diálogo que nadie cree en ese diálogo. Abogando por un diálogo que no tiene ningún sentido. Entonces, es probable que, aunque este punto no esté en la cumbre, este punto se incluya. Para el día 3, es decir, para la semana próxima, está convocada una marcha nacional hacia Miraflores. Una marcha nacional hacia Miraflores. De todos estos acontecimientos, no apuntan a que no salga otra cosa que un río de sangre, a menos que no haya reflexión. Quienes influyen en Maduro, quienes más influencia tienen en él, son los cubanos, pues tendrían que tratar de hacerlo, que reoriente las cosas y que se regrese al orden institucional. El próximo paso de la Asamblea Nacional es la destitución del presidente. Ese es el próximo paso. Ya él fue citado de manera formal por la Asamblea Nacional. Entonces, el próximo paso de la Asamblea Nacional es la destitución del presidente. Cuando ese hecho se produzca, o volverán de nuevo a vandalizar la Asamblea Nacional como lo hicieron el pasado domingo, que penetraron una turba a agredir a los asambleístas, o va una turba a agredir a los asambleístas y ahí se produce cualquier cosa, o se adopta esta medida
y ya esto agudiza mucho más la crisis económica y social en Venezuela. Yo espero que estos 22 jefes de Estado no sean indiferentes frente a esto y que no me vengan con dialoguito, que no me vengan con diálogo, no. Es un llamado a restablecimiento del orden institucional. El que habla de diálogo sabe que está hablando de una tontería. Es restablecimiento del orden institucional. Porque tomar unas medidas cautelares de tribunales penales para hacerla oponible al arbitraje electoral, eso es un absurdo. Pero un absurdo total. Una chapucería sin madre. Y ellos lo saben. Ellos lo saben que eso no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, frente a eso no hay nada que dialogar. Absolutamente nada que dialogar. Restablecimiento del orden institucional o que venga lo que sea. Porque la verdad es que hay que estar ahí para vivir lo que esa gente está viviendo. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva ha solicitado ante una instancia de la ONU, que es un alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos, ser escuchado para denunciar lo que él entiende que es una persecución política para sacarlo del camino electoral en las elecciones del 2018. Hay que decir que si las elecciones fueran hoy, Lula da Silva gana en la primera vuelta. No quiere decir que se convierta en presidente, sino que gana la primera ronda de votaciones. El espacio, que es muy dudoso, es el de la segunda ronda. Porque en la segunda ronda se podría producir una unión y la verdad es que todos estos acontecimientos han creado una tasa de rechazo muy alta para Lula y entonces en una segunda vuelta puede perder las elecciones, pero hoy la primera ronda de votaciones la encabeza Lula da Silva, lo que quiere decir que es un candidato que, a pesar de todo lo que ha ocurrido con él, es un candidato con mucha fuerza, pero a él lo están acusando de ser el articulador de esa gran red de corrupción en Petrobras, y esto ha implicado a toda la clase política de Brasil. En Brasil también hay un conflicto institucional, pero lo importante de ese país es que ese país ha seguido viviendo. Fíjense que su compromiso con las Olimpiadas se llevó a cabo sin que fuera afectado por una situación tan terrible como la de la destitución de una presidenta de la República, pero ese país ha seguido operando. Esto altera el desempeño de su economía, lo afecta mucho, pero el país ha seguido operando. Hay un enfrentamiento entre el Congreso y la justicia porque ahora se han adoptado una serie de medidas y entre esas medidas incluyen el apresamiento de varios federales, de varios policías que se entiende que fueron usados para eliminar evidencias, para eliminar grabaciones y una serie de cuestiones que pudieran probar vínculos con toda esta estructura de corrupción. Entonces, el Congreso le ha advertido al presidente Temer que si esto se mantiene, ellos se van a declarar de brazos cruzados porque tienen que aprobar una serie de proyectos y un cambio en la vida económica, y realmente en medio de esta situación dicen que no están en disposición de hacerlo. Entonces, ese espejo de Lula, ese espejo de Dilma,
es un espejo que hay que tenerlo ahí, porque Lula da Silva no solo fue el gobernante más popular de Brasil, Lula da Silva fue el gobernante más popular del mundo. Ahora, ¿qué ocurrió con Lula? Ocurrió con Lula lo mismo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez. Cuando Lula da Silva vino a la República Dominicana, los que conversamos con él, recibimos a un Lula da Silva que no estaba en disposición de volver a aspirar a la presidencia de la República. Un Lula da Silva que consideraba que eso era un error. Un Lula da Silva que incluso, y lo saben quienes participaron de esas conversaciones, en momentos en que el expresidente Fernández hacía apresto o amago de ver cómo soplaban los vientos, que comentaba que eso era un error del expresidente Fernández. Porque él no pensaba, pues, volver a aspirar, y entendía que ya había cumplido su rol. Sin embargo, no sé si fue la situación que se fue dando con Dilma Rousseff, no sé si ha sido que no hay un liderazgo sustituto, o no se ha creado un liderazgo sustituto en el PT, que el hombre después cambió de opinión y se constituyó en una amenaza real de poder. Y a partir de ahí, la situación de él ha sido muy difícil porque le han tirado todos los perros detrás. Y justamente eso es lo que se quiere evitar, que él vuelva a la presidencia de la República, pero han construido, habrán encontrado cuestiones que, si bien es cierto a veces no son directas, hay vínculos que de todas maneras concluyen en el último, concluyen en quien gobierna, hay responsabilidades que concluyen en quien gobierna, que por eso es que hay que ser cada vez más cuidadoso. Por eso es que cada vez hay que tener más controles. Pero controles con todo el mundo, incluyendo con algunas ecovistas nuevas que en principio empiezan a anunciar y hacer alarde de que barren muy bien, pero después terminan barriendo como han barrido todas las escobas viejas y repitiendo las mismas prácticas y las mismas cuestiones. Entonces, esa es la grave responsabilidad de un jefe de Estado que muchas veces no tiene participación directa, no comparte incluso ningún acto de corrupción, pero por la propia condición de jefe de Estado, pues que en el fondo autoriza una serie de cosas, termina siendo su responsabilidad. Un jefe de Estado no está de acuerdo, por ejemplo, con que se altere una licitación, para que el incumbente cogerse parte de lo que ya ha sido licitado y manejarlo a su antojo, como ocurre en algunas instituciones. Entonces, todas esas cosas se van permitiendo, se van realizando, y después finalmente ahí va quedando el cúmulo de responsabilidades que termina en el último. Y si se ve en una situación política en la que puede haber la posibilidad de una persecución política, pues de eso no está quitado nadie. Eso le puede ocurrir a cualquiera. Es decir, ese es un espejo muy triste, el espejo que está viviendo Lula y el que ya vivió Dilma, pero contra Dilma no hay expediente. Contra Dilma lo que se quería era la destitución. Cambio y fuera, Mauro.